Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a un programa especial de ¿Qué dice la Biblia? Nos agrada muchísimo podernos conectar con ustedes por medio de la radio El Camino, la 99.7. También estamos en Facebook, en la página El Camino FM, en YouTube y en Spotify. Nos pueden buscar como ¿Qué dice la Biblia? Seguimos con nuestro estudio acerca de ¿Qué dice la Biblia sobre el cielo? Les saluda Tato Chacón y les doy la bienvenida a Walfred, Alan y a Sergio. Sean bienvenidos a este programa. Hola, ¿qué tal están? Qué gusto de saludarles, estar nuevamente acá con ustedes compartiendo de la palabra, sabiendo y aprendiendo de qué dice la Biblia. Y es una bendición compartir con ustedes ahí donde nos están viendo o escuchando. Es un privilegio contar con su compañía, sea cada uno de ustedes bienvenido. Para nosotros, pues estudiar este tema junto a usted va a ser súper interesante en este segundo programa de ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? Así que sea bienvenido. Hola queridos amigos, qué gusto poder estar con ustedes y qué alegre saber que nos están acompañando, ya sea ahí en el carro, ya sea a través de cualquier pantalla. Para nosotros es un honor poder llevarle este programa y poder pues estudiar juntos qué dice la Biblia acerca de este tema y aprender, que al final usted aprende, pero nosotros aprendemos más, porque esto de estudiar la palabra de Dios nos da ese privilegio de poder ser obviamente guiados por ella. Así es de que sea bienvenido y prepárese, porque ahorita vamos a traer un tema que le va a interesar muchísimo. Gracias. Yo estoy seguro porque a mí me ha pasado. Hemos tenido muchas dudas sobre el cielo. Nos han venido preguntas de ¿dónde está el cielo? ¿Cómo llego ahí? ¿Cuántos cielos hay? Así que en este programa daremos respuesta a estas dudas. Si ustedes tienen preguntas, les recordamos, nos pueden escribir al 5895-5778 o bien en Facebook o YouTube, colocarlo ahí en los comentarios sobre el cielo. Ahí estaremos nosotros interactuando con ustedes. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice: pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Imagínense eso. Las dudas sobre el cielo entre los creyentes cristianos pueden agruparse en varias preguntas claves. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo llegamos allí? ¿Existen varios cielos? ¿El paraíso es lo mismo que el cielo? ¿El seno de Abraham es una representación del cielo? Cada una de estas interrogantes reflejan aspectos importantes de la teología cristiana y de la esperanza en la vida eterna, pero también evidencian confusión sobre términos que a veces parecen intercambiables o vagamente definidos en las enseñanzas populares. Como ya lo hemos estudiado, la Biblia ofrece respuestas fundamentales a estas preguntas. Acompáñennos durante este programa a descubrir lo que dice la Biblia acerca de estas interrogantes. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Así que preparémonos, Walfred, Sergio y Alan, con este tema tan interesante a responder estas preguntas. Amén. Bueno, entonces abordemos estas preguntas y realmente nosotros nos basamos en lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Porque podemos imaginarnos, sacar un montón de deducciones, pero lo mejor es ir a la fuente. Y es lo que vamos a tratar de ir desgranando, así como lo hicimos en el primer programa,
Pero esta primera pregunta es, ¿dónde está el cielo? Alguien dirá, bueno, eleve sus ojos, ¿verdad? Allá arriba. Sus ojos al cielo. Lo que va a ver son las Allá nubes, arriba. ¿verdad? Sí. Pero esa pregunta, ese lugar que el Señor habló, que dijo que iba a preparar lugar para nosotros, y todas las promesas y lo que el Señor ha declarado ahí, ¿en dónde está? ¿Será que es un lugar físico? ¿Será que es algo imaginario? ¿Será? No, la palabra nos dice, y esta primera cita del Salmo 14:2 nos dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Imagínese esa ilustración que está haciendo el salmista. Él mirando desde un lugar alto hacia abajo. ¿Para qué miró hacia abajo? Dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces vemos que acá en este versículo nos muestra el salmista una imagen antropomórfica de Dios. Es decir, como que el Señor se bajara a nuestro nivel para que en nuestra calidad de humanos, de hombres, podamos entender un poquito de su infinita sabiduría, de su infinito conocimiento, de lo infinito que es Él. Porque realmente llegar a comprender a Dios en su totalidad o lo que Él ha creado, el mundo invisible, como dice Colosenses el apóstol Pablo, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles. Obviamente invisibles a nuestros ojos terrenales, pero espiritualmente hay otro tipo de creaciones. Hablamos, por ejemplo, de los ángeles, etcétera. Pero cómo el Señor se pone a nuestro nivel para que nosotros podamos como que imaginarnos, ¿va? Bueno, Dios en un lugar alto, entonces podemos sacar acá esa como deducción en base a lo que nos dice el salmista y otros textos más, de que los cielos donde el Señor mora está mucho más arriba de lo que nuestro planeta o sistema solar pudiésemos entender, ¿verdad? Entonces acá continúa que esta imagen antropomórfica de Dios, quien mira desde los cielos para evaluar la condición moral y espiritual de la humanidad, acá hay un contexto en el que David escribe siempre en el Salmo 14 en cuanto a la corrupción y necedad de los hombres que niegan a Dios. ¿Por qué? Porque el verso 1 dice como una frase de una persona, el necio, ¿verdad? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces él continúa hablando acerca de ello. Entonces la mirada de Dios desde los cielos simboliza su autoridad soberana, desde la cual examina la tierra y el corazón humano. Es decir, Él está presto, recorriendo los ojos para ver quién está presto a buscarle, quién está presto a clamarle, quién está presto a adorarle, ¿verdad? Eso es lo importante de lo que tenemos que ver acá. Entonces, luego el Salmo 103:11 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y pone este ejemplo de esta imagen, de esa altura, de esa distancia en cuanto a la tierra y los cielos, para representar cómo es el tamaño del amor y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Entonces, prácticamente desde nuestra perspectiva humana, terrenal, no lo podemos entender. Entonces nos hace esa como comparación, ¿verdad? Y así como cuando habla acerca del perdón, así como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados. Entonces pone ese tipo de ejemplos para que nosotros nos imaginemos de cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Pero entre todo esto nos da a entender que el cielo se encuentra muy por arriba de la tierra, ¿verdad? Para podernos hacer una idea. Y alguien podría decir, bueno, ¿y en qué dirección? Porque como la tierra es redonda, ¿para arriba o para abajo? Miren, es tan inmenso que lo llena todo y en todos. Entonces, no hay cielo que pueda sostener al Señor, no hay espacio que lo pueda contener. De hecho, nuestra galaxia es una miguita en el universo vasto que Él mismo ha creado. Amén. Amén, buenísimo. Y eso nos hace reflexionar que, bueno, el cielo muestra la inmensidad de Dios. Así es. Así es. Podemos ver que, ok, si queremos hablar entonces ahora de
¿cuántos cielos hay? ¿Verdad? Algunos dirán, hay 3, otros 5, otros 7. ¿Cuántos cielos realmente? A mi esposa le digo cielo también. Sí, y ese cuenta como el 8. Correcto. Si dice a mi esposa o a mi esposo le digo cielo, ¿verdad? Exactamente. Buenísimo. ¿Cuántos cielos hay? Veamos entonces 2 Corintios 12:2 y dice, acá es Pablo hablando, que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto por lo menos nos deja ver de un tercer cielo, dice, porque dice hasta el tercer cielo. Qué modesto, ¿verdad? Pablo, ahí se conozco a un hombre. Sí, sí, no decir él, exactamente. Ese era el siguiente punto. Perdón. No, está genial porque era la modestia de Pablo que no quería decir, bueno, yo por ahí me han contado, ¿verdad? Me han contado de un hombre, era él teniendo esa experiencia en la que sube hasta ese tercer cielo, ¿verdad? Y tiene esa experiencia con el Padre. Y ahí seguramente recibió algún tipo de revelación que pues no se la podía dar el Padre aquí en la tierra, sino que sube. Y él es bastante claro. Bueno, no sé si fue físicamente o si fue en el espíritu, eso no es trascendental, dice él. Lo que quiero decir es que hay un tercer cielo y que en ese tercer cielo, lo que decías, Wally, en ese tercer cielo está Dios, ¿verdad? Y en ese tercer cielo pude ver a Dios, ¿verdad? Y entonces esta analogía de los 3 cielos, ¿verdad? Podríamos ver que viene también de una tradición judía, donde decían ellos, bueno, al primer cielo es la atmósfera, es lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos terrenales, ¿verdad? Un segundo cielo, pues puede ser el espacio exterior, lo que está afuera. Galaxias. Exacto, las galaxias, las estrellas, el universo básicamente. Y hay un tercer cielo, que ese entonces sería lo que hablábamos en el capítulo anterior, que decíamos es la morada de Dios, es el lugar donde Dios gobierna, ¿verdad? Y entonces ya nos deja ver entonces que podemos entender esos 3 estados. ¿Sabe? Yo cuando estaba pequeño y en la escuela bíblica recibía esa enseñanza, yo decía, seguro que arribita de estas nubes, ahí está Dios, decía yo, porque desde una visión de niño, eso era lo que alcanzaba, ¿va? O sea, yo decía, un poquito más, después me subí un día a un avión y dije, no, aquí no vive Dios, porque no hay nadie aquí arriba, ¿verdad? Ajá. Pero Alan lo mencionaba en un programa anterior, decía, eso es una visión muy humana, ¿verdad? Eso es quererlo llevar a un concepto humano y Dios no es así, ¿verdad? Dios muestra su amor, su anchura a través de eso que dice no se puede medir, ¿verdad? Vamos al inicio, vamos a Génesis 1:1 y dice el texto, creo que esto para la mayoría de nosotros es súper conocido, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Nuevamente podemos ver que hace referencia a los cielos y hace referencia a una tierra. Entonces aquí podemos ver nuevamente esa analogía de el primer cielo como un cielo atmosférico, ¿verdad? Una esfera visible donde hay nubes, hay aire, hay clima, ¿verdad? Hay un cielo también que es cósmico, hablábamos y Alan nos decía, pues podíamos pensar en el universo, con todos sus componentes que tiene, y el cielo espiritual, ¿verdad? Que ese ya es un ámbito más celestial, que es donde Dios está, donde Dios reside, ¿verdad? Bajo este entendimiento múltiple, podríamos entonces explicar esa pluralidad de las palabras cielo, que está expresado en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Aquí el texto también sugiere que Dios no solo el espacio visible que conocemos, sino también el cielo es un lugar espiritual, ¿verdad? Ya como decíamos, si son 3, si son más, eso tal vez no es trascendental. Nuestra esperanza como creyentes debe ser que hay un cielo y en ese cielo está Dios gobernando y desde ahí Él ejerce su autoridad y su trono es ese lugar que llamamos cielo, ¿verdad?
Y qué interesante, ¿verdad? Esa figura, porque a veces cuando uno intenta hacer la exégesis del pasaje, uno puede perderse en esos detalles, ¿verdad? Es que no dice cielo, dice cielos. Entonces, si dice cielos son muchos. Pero yo creo que tiene mucha lógica esta forma de verlo o de interpretarlo en el sentido de que pues lo que nos debe importar es que el cielo es donde mora Dios. ¿Sí? Correcto. Y no hay más. Y ahí creo yo es algo bien importante, porque entonces hemos venido hablando desde el programa anterior qué es el cielo y lo hemos ido definiendo hasta ahorita, y podemos darnos cuenta que en lo que hemos estudiado, el cielo es ese lugar, ¿sí? En donde nosotros vamos a estar con Dios, y es lo que nos debe de causar esperanza y a lo que le debemos apuntar, ¿sí? O sea, yo quiero estar donde está Dios. Así es. Si es en el 8º piso, pues no importa, pero Exacto. que esté Dios. Sí. Pero que esté Dios. Entonces yo creo que es algo muy importante, porque también nos vamos a estar enfrentando, creo yo, que en algún momento todos nosotros también hemos pensado si esto es real. Si parece sacado de un cuento, ¿verdad? O sea, pensar en un lugar donde no conocemos, en donde nuestra mente humana no puede concebir ni llegar, da lugar para decir, bueno, ¿será cierto o no? Sí. Que hay un lugar especial, que hay un cielo. Hay ciertas pues creencias que dicen no existe el cielo y no hay cielo. O sea, no vamos al cielo. O sea, morimos y regresamos a la tierra en diferentes formas. ¿Sí? O sea, la reencarnación. La reencarnación es una forma de pensar en donde pues dicen, bueno, si me porto bien acá, tengo suerte de no parar siendo un ratón, ¿verdad? O una cucaracha. Ya meten el karma. Entonces, ya meten conceptos ahí en donde entonces ponen esa irrealidad del cielo. O sea, no es real porque prácticamente el ser humano vive en un ciclo de sube, baja, muere, vuelve con otro cuerpo, vuelve a morir. Si como animalito se portó bien, de repente la pega y vuelve a ser humano. O sea, ideas realmente, como Tato decía al inicio, que están ahí en nuestro ambiente, pero que distorsionan la realidad de lo que la Biblia dice acerca del cielo. En Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el contexto estamos viendo Hebreos 11 y está hablando de los héroes de la fe, ¿sí? Haciendo referencia a que estos hombres esperaban una herencia de parte de Dios, como lo hemos visto y hemos ya estudiado, que no es corruptible, sino es una herencia eterna. Y en este sentido, entonces, este pasaje nos muestra a estos patriarcas de la fe teniendo la esperanza en esa patria celestial, pero también la confirmación de que Dios prepara un lugar especial para los de la fe. Y en este sentido somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y todos aquellos que creemos de que sí, o sea, anhelamos una patria mejor, pero no una patria mejor acá en la tierra, sino una patria mejor porque es celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que sale fuera de nuestras esferas y que tiene entonces su inicio en Dios y en ese lugar real que es el cielo. Entonces, el cielo, mis amigos, es real. Según lo que hemos estudiado hasta este momento, es real. No podemos dudar de que existe y no podemos dudar que es un lugar en donde Dios quiere que estemos. Porque eso es algo que hablábamos. Vean, dice que Dios prepara una ciudad. Entonces, si Dios no tuviera la intención de que nosotros llegáramos ahí, entonces no estuviera preparando algo para nosotros. Si Jesús no tuviera la intención de que estuviésemos con Él ahí, Jesús no hubiera dicho, voy y preparo un lugar para ustedes. Entonces, el punto acá central es que tenemos que entender que es real y por eso es que se nos ofrece un lugar ahí. Y ahí es donde nuestra esperanza y donde nuestro anhelo debe estar presente.
y en donde nosotros como cristianos debemos también tener bien claro que el cielo es real, porque tenemos que, nosotros somos los que tenemos el mensaje de salvación, los que conocemos la palabra y los que tenemos la oportunidad de decirle a las personas, tienes una herencia, hay una vida eterna que Cristo otorga porque la compra con su muerte, y Dios quiere que tú estés ahí. El deseo de Dios es que tú estés en el cielo, porque el cielo es real. Muchas personas dicen, yo no soy digno de ir ahí, o yo ni siquiera sé si muero a dónde voy. Yo no sé si usted que me está escuchando tiene claro hacia dónde va. Si hoy usted parte a la presencia de Dios y Dios le preguntara por qué tienes que entrar a mi morada, por qué tienes que entrar al cielo, ¿qué le contestaría usted a Dios? No a San Pedro, ¿va? Porque muchos creen que iba a estar en la entrada. Por ejemplo, o sea, es lo que hablábamos, o sea, ideas que van surgiendo dentro de interpretaciones erróneas de ciertos pasajes en donde le queremos poner algunos principios que realmente no los dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pensar que entonces el cielo es real, porque Dios está prometiendo ahí un lugar para nosotros. Así es. Dios no prometería algo que no existe. Exacto. O sea, Dios está prometiendo algo que es tan real para nosotros y sobre todo tan accesible también. Como decía Wally, no es un lugar VIP donde solo yo puedo entrar y nadie más. No, o sea, hay un lugar para todos. Aquí el punto es si usted acepta la invitación. Y más adelante vamos a responder a esa pregunta de cómo hacer para llegar ahí. Pero el punto aquí es que usted no va a poder estar listo para esa última pregunta o última duda si no reconoce que algo es real. O sea, el punto de partida aquí es aceptar que el cielo es real. Exacto. Y justamente el Señor Jesús, cuando les dijo esto en contexto de que iba a preparar morada en los cielos para nosotros, les estaba diciendo, mire, si no fuera así, yo no se los estuviera diciendo. Exacto. Y Tomás le pregunta, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, verdad? Parafraseándolo. Mira, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él les dice, mira, yo soy la puerta de acceso para llegar al cielo. Correcto. Es decir, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón o algún familiar, la clave está allí en recibir al Señor Jesucristo para poder tener acceso a él. Ok, estaba viendo en el Salmo 103:11 que leíste al inicio también, donde hablábamos de que, ahí dice, porque como la altura de los cielos, o sea, amarra con Génesis 1:1, ¿sí? Sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Yo les quiero pedir favor de que nos platicara un poquito sobre lo que es misericordia. Interesante. El tema, hay dos conceptos que se manejan en misericordia y gracia, ¿verdad? Y la misericordia del Señor dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Correcto. Es decir, por su misericordia no recibimos lo que merecemos. Deberíamos merecer, ¿verdad? Así es. Por su gracia recibimos lo que no merecemos, es decir, su salvación, etc. Entonces, las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Imagínense, hay nuevas misericordias cada mañana. Podemos llegar cada día a los pies de Él y decirle, Señor, vengo a entregarte mis errores, mis pecados, lo que dije mal, lo que vi mal, todo aquello, y ponerlo a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, apelo a tu misericordia. Y el Señor viene y nos la otorga. ¿Verdad? Eso es importante, llevar todos los días, porque alguien podría decir, ay, yo qué malo he hecho. Yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando nos ponemos a pensar, dice el Señor que no hay ni uno solo delante de Él que sea perfecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos acogemos a su misericordia por la comparación que hacía, ¿verdad? Y eso me lleva también a pensar, cuando hablábamos de cuántos cielos hay y si el cielo es real, de que como en Génesis menciona esos cielos, ¿vale? Creó los cielos y la tierra, lo que podemos ver con nuestros ojos, y de hecho están las lumbreras, la mayor y la menor, el sol y la luna. Pero obviamente, cuando sigue avanzando y nos hablaba Alan de esa ciudad que ellos estaban, los héroes de la fe tenían en esperanza llegar a obtenerla,
Apocalipsis, ya de último, en el capítulo 21, verso 23, dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella. O sea, no está como que fuera de este sistema. ¿Por qué? Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Como el mismo Dios va a llenar todo, absolutamente todo, y no va a haber necesidad de una lumbrera, una bombilla o algo, no va a haber noche, ¿no? Porque el mismo Dios va a alumbrar. Pero ¿qué hay del cielo intermedio? Porque hay un tercer cielo, hay un segundo, hay un primero, el que podemos ver. Pero el apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es decir, que ellos se mantienen en un área, por así decirlo, estas huestes y todos esos que menciona acá, en esas áreas celestes. Entonces ahí podemos ver cómo ese puede ser un campo de batalla también, sí, que influye en nuestro sistema acá. Y parte de esa misericordia es entender que es la bondad y el amor de Dios sobre nosotros, aunque no lo merecemos. Y es algo constante. Digamos, si lo vemos aquí, la misericordia de Dios es derramada sobre todos. Porque Dios ve al hombre y lo ve como oveja que no tiene pastor. O sea, tiene compasión por él. Y por eso es que le muestra su amor incondicional a través de enviar a su Hijo Jesucristo. Eso es misericordia. Correcto. Ahora, gracia obviamente es algo que nos merecemos. Y es ahí donde entendemos que al nosotros tener esa oportunidad de vida eterna es algo inmerecido. ¿Por qué? Porque con nuestras propias acciones nos volvemos inmerecedores de eso. O sea, ¿qué es lo que merecemos? Lo que merecemos es lo que fue dicho en el juicio. O sea, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, o sea, la gracia de Dios inmerecida es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí podemos ver la misericordia, porque es Dios compadeciéndose de un ser humano tan frágil que está a expensas de su propia naturaleza pecaminosa. O sea, que está ciego. El hombre por sí solo, nosotros por sí solos no podemos buscar a Dios. No tenemos esa capacidad, ni siquiera de creer. Es Dios el que nos otorga esa capacidad para creer y es Dios el que nos busca a nosotros. Entonces es algo que si lo entendemos hoy, entendemos que esa misericordia nos da entonces a nosotros un lugar en el cielo en donde entendemos que es tan real que realmente ni lo merecemos, pero entonces hay un motivo por el cual disfrutarlo y un motivo por el cual creer, como estos hombres de la fe, en que vamos a ser parte de esa gran ciudad, de esa gran nación de Dios y partícipes de esa herencia con Cristo, ¿sí? O sea, así como se le prometió a Abraham que iba a ser padre de una gran nación y que en Jesucristo, obviamente en su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, también tenemos que entender que ahí entramos nosotros en esa bendición de Abraham, o sea, en eso que Dios ofreció. Y ahí es donde uno ve la misericordia de Dios, o sea, cómo Dios estaba pensando en nosotros por amor, sí. O sea, por ese amor que nos tiene, que aún siendo pecadores, pues Cristo vino y murió por nosotros. Esa es la expresión más grande de amor y de misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Que el Señor Jesucristo mismo cargó con nuestros pecados, nuestras maldades y todo lo que nosotros mismos no hubiésemos podido lograr expiar, Él sí pudo. Y Él nos da ese acceso a llegar a ese cielo. Exacto. Okay. Buenísimo. Y toda esa, solo quiero terminar con esto, y toda esa evidencia que ustedes han contado, lo único que nos deja ver es que el cielo es real. Amén. Porque si no hubiera esa intención del Padre, de lo que Wally decía, de construir ese camino, de nuevamente entablar esa comunión que se había perdido desde el Edén, el cielo no tendría sentido. Exacto. ¿Verdad? Así es. Ok. Amigos, cuando uno va de viaje, se asegura de comprar boleto de avión, boleto de bus, echarle gasolina al carro, hacer reservaciones de una habitación, un hotel. Es decir, hacemos un montón de preparativos para ese viaje. Nosotros aquí les estamos invitando a que nos alistemos para ir a esa ciudad preparada por Dios. Así es. Esto solo lo podemos hacer y únicamente por medio de Cristo.
de creer en Él como nuestro Salvador. Les queremos invitar de que piensen en algún amigo, en algún familiar al que ustedes puedan invitarle en este momento a este viaje, ¿sí? Preséntenles el Evangelio. Ese es nuestro llamado en esta tarde o noche o mañana cuando nos estén viendo. Ese es el mensaje. Compartan el mensaje de salvación. Solo Cristo salva. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. Lecciones de sabiduría. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. Proverbios 4:6. En la vida enfrentaremos muchas situaciones que probarán nuestros conocimientos, nuestras emociones y sobre todo nuestra fe. Necesitamos de una guía que nos ayude a trazar el camino, a enfrentar las pruebas para salir victoriosos. Y esa es la sabiduría. Escudriña la palabra para encontrarla, aplícala en tu vida diaria y pídele ayuda al dador de la sabiduría. Él te protegerá y te mostrará el mejor camino. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Qué interesante este tema. Realmente creo que a todos nos ha apasionado. Esperamos que hasta aquí las dudas sobre el cielo vayan siendo resueltas. Pero si tienen algunas otras dudas, comentarios, observaciones, escríbanos al 5895-5778 o bien en los comentarios de Facebook y YouTube. Ahí pueden ustedes escribirnos. Sergio y amigos, continuemos con las enseñanzas. Buenísimo, gracias Tato. Y cuando hemos estado estudiando acerca del cielo, muchas veces encontramos en el texto bíblico que a veces paraíso y cielo serán lo mismo. En algún momento lo podríamos usar como un sinónimo. Veamos entonces acerca de Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, y aquí está hablando con uno de los que estaban siendo crucificados con él, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y aquí entonces vemos la palabra paraíso. Y eso entonces dice, ¿será que el cielo y el paraíso es lo mismo? Aquí lo que está haciendo Jesús es prometerle al ladrón en la cruz que estará con él en ese mismo momento, en ese mismo día. Dice, aquí paraíso parece referirse a un lugar de descanso intermedio antes de la resurrección final, a medida identificado con el cielo o una parte de él. Analicémoslo bajo un contexto judío. El término estaba vinculado con el Edén, el jardín de Dios, y con el estado bendecido, y tal vez quisiera yo que se quedara usted con eso, el estado bendecido de los justos después de la muerte. La promesa entonces de Jesús indica que el paraíso es un lugar de descanso y paz. Eso lo veíamos en un episodio anterior, ¿verdad? Donde estudiamos y veíamos que el cielo es un lugar de descanso. Eso le estaba diciendo Jesús prácticamente, la aflicción que has tenido en este mundo, ¿verdad? Vas a estar en un estado de paz junto conmigo. Y en este estado es un lugar donde estará con él y podrá descansar. Una cita de N.T. Wright dice, sostiene que el uso de paraíso, la palabra paraíso, aquí refleja la expectativa judía del Edén restaurado, un lugar de bendición antes de la resurrección final. Para Wright, este pasaje apunta a la esperanza escatológica en la que los justos estarán con Dios en un estado bendecido mientras esperan la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Veamos un poco más Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Nuevamente aparece la palabra paraíso y esto es una imagen que tiene un simbolismo que conecta nuevamente el jardín del Edén, el lugar donde la humanidad inicialmente, recordemos que este era un lugar donde inicialmente se disfrutaba esa comunión perfecta, esa comunión directa de Dios con su creación. Y en este pensamiento judío y cristiano, paraíso representa ese estado nuevamente bendecido de los justos después de la muerte. Es también una promesa de restauración y redención, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco del tema de redención y en este contexto el paraíso no solo es un lugar físico, sino también un estado espiritual de vida eterna y de perfecta comunión con Dios, que lo que nos invita es a esa esperanza. Nuevamente, yo creo que aquí tenemos que creer, tenemos que tener fe, tenemos que verlo bajo los lentes de la palabra. Y la palabra lo que dice es, hay restauración, hay perfecta comunión y hay un momento donde todo esto va a funcionar como yo lo planeé, diría Dios, desde el inicio. Regresando al jardín del Edén, donde el plan original era, tengamos una comunión uno a uno, platiquemos, caminemos juntos y hablemos entonces acerca de lo que yo tengo para ustedes. Qué interesante lo que decís y cómo debemos entender entonces el paraíso definitivamente como el cielo. O sea, pero en la perspectiva de lo que sucedió al inicio. Recuérdese usted de esa perfecta comunión en donde el hombre podía conversar con Dios y podía caminar con Dios, estar con Dios. Y esa figura que Jesús le dice a este ladrón nos pone en perspectiva de esa restauración de la perfecta comunión. Correcto. O sea, es decir, cuando morimos entramos a la perfecta comunión con el Padre nuevamente. Oye, pero ahí es algo bien interesante. Es a través de Cristo. Así Amén. es. Sí, O sea, porque lo que nos separó de esa perfecta comunión fue el pecado. Entonces, lo que Jesús está haciendo en la cruz es destruyendo ese estorbo o eso que impedía que ese ladrón pudiera disfrutar de esa perfecta comunión, obviamente por el pecado. Al reconocerlo a Él como el Salvador, como el Hijo de Dios, y al confesar y al tener una confesión de fe ahí en el hecho de su muerte, este ladrón garantizó la entrada al paraíso. ¿Sí? Y entonces acá volvemos a lo mismo. O sea, es tan real de que Jesús tiene esa seguridad de decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esto también nos hace ver que entonces cuando morimos, y eso tenemos un programa, este año hablamos acerca de la muerte, cuando morimos es un momento, es una pausa en donde nos lleva a la eternidad, en donde inmediatamente los creyentes van al lugar de descanso, a la perfecta comunión con Dios. En otras palabras, van a la presencia de Dios, van al cielo, ¿sí? Y entonces es bien interesante porque entonces no debemos de confundirnos y no debemos de decir, ya vieron, ese paraíso puede ser un lugar ahí donde intermedio. Todavía puede ser de que ni esté en el cielo, pero tampoco va al infierno, ¿sí? Y eso es algo muy, muy interesante porque es un lugar en donde pues lo que vemos es eso, o sea, es el lugar de la perfecta comunión con Dios. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. Ya lo discutimos en varios puntos atrás. Y si no, regrese usted al programa anterior. Dios está en el cielo. ¿Y qué es el cielo? Y ahí puede ver usted. Y la Biblia no se va a contradecir nunca. Eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Cómo vamos amarrando este tema y cómo pues hoy podemos decir con toda seguridad de que acá lo que estamos viendo es esa muestra de ese lugar de paz, de descanso, que es representado por el cielo, ¿verdad? Sí. Y definitivamente, enlazando todo esto, y que la Biblia no se contradice realmente, en 2 Corintios 12:2, ya lo mencionamos anteriormente, el apóstol Pablo cuando dice que conoce a un hombre que hace 14 años, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Ok, ya hablamos un poco de eso.
Pero más adelante, siempre en el mismo versículo, capítulo 12, dice, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, primero mencionó tercer cielo y en el versículo 4 menciona paraíso. Y dice, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces, es la misma palabra griega que está utilizando acá para apuntalar, obviamente, que ese cielo, ese estado, ese lugar es de paraíso, es justamente lo que ustedes acaban de mencionar, ¿verdad? Que es lo que el apóstol Pablo experimentó. No sabemos, ni él mismo sabe explicar cómo fue, ¿verdad? Pero de que fue. Si fue en visión o qué, o sea. Sí, un éxtasis o qué sé yo, no sabemos, ¿verdad? Ajá. Pero bueno. Pero lo que fue. De que fue, ¿verdad? Era real. Entonces, ya vimos esta parte, entonces, que sí es el paraíso lo mismo que el cielo. Y luego está la siguiente pregunta. ¿El seno de Abraham es lo mismo que el cielo? Interesante, ¿verdad? Porque ahí el Señor lo menciona en un relato, ¿verdad? Y menciona a personajes reales. Abraham era real, ¿verdad? No era así como un personaje ficticio, sino que era alguien real. Y Lucas 16, versículos 22 y 23, relata, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o Seol, como se le conoce en el Antiguo Testamento, que es la región de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice que Lázaro estaba siendo consolado de sus dolores, y dice que lo separaba una cima, pero cima con S, ¿verdad? No con C, ¿verdad? Una cima que es como un gran barranco, por así decirlo, entre un lugar abismo a otro, un gran abismo. Es decir, que no podían pasar de un lado al otro. Y nos dice acá que el seno de Abraham, en este relato parece describir un lugar de descanso para los justos antes de la resurrección final. Aunque no es exactamente lo mismo que el cielo final, indica un estado intermedio de paz y comunión con los justos. Esta expresión no aparece en el Antiguo Testamento, pero es común en la literatura judía del período intertestamentario. Representa un lugar de bendición y descanso para los justos que han muerto, especialmente en un contexto de espera de la resurrección final. En la parábola El seno de Abraham es una imagen de comunión con los patriarcas y con Dios, una señal de que los fieles gozan de la bendición celestial tras la muerte. Interesante, ¿verdad? Y si usted lee el contexto ahí, cómo hay un diálogo, incluso cuando el rico se refiere a Abraham, Abraham le dice, hijo, le dice al rico, hijo, tú tuviste tu buena vida, tuviste esto, lo otro, ¿verdad? Y ahora aquí está este Lázaro siendo consolado. Hasta le hace una petición, ¿va? Mándale ahí que pueda llevarles el mensaje y que se arrepientan, ¿verdad? Como quien dice, dales, viéndolo tal vez a él le crean mis familiares. Y le dice, mira, ellos tienen a Moisés y los profetas, como quien dicen, tienen la ley, tienen la palabra. Quien no la quiera seguir ya es su problema, ¿verdad? Pero ahí hay un diálogo bien interesante que usted lo puede ver en su contexto, pero ahí nos habla de ese lugar, de ese seno, de ese momento que están acá siendo consolados, pero como que da la impresión como que están de paso, ¿verdad? No sé qué pudieran ustedes aportar allí sí. En cuanto a ello, ¿verdad? Algo interesante y que también no podemos equivocarnos porque estamos hablando de una resurrección final y recuérdese de que nuestra alma es llevada, nuestro cuerpo es dejado y pues se vuelve polvo, ¿verdad? Porque regresa a donde fue. Pero recuérdese de que el cuerpo también es importante y ese es un cuerpo que espera ser glorificado. De hecho, el Señor Jesucristo resucitó en cuerpo también. O sea, no era un fantasma, no era un alma perdida. Entonces eso nos da la idea a nosotros de que a esa resurrección final es la que se está refiriendo o nos referimos cuando hablamos de que ahí, en ese seno de Abraham, lo que es la figura también
recuérdese que la condición de este mendigo era comiendo de migajas del banquete. Y el rico estaba en un banquete. Estaba yo leyendo acerca de esto, acerca de que también era una tradición judía muy común en el que los amigos pues se recostaban cuando había mucha confianza en el seno de la persona que apreciaban mucho. Si ustedes se pueden recordar, en la cena del Señor, en la Pascua, se habla de que el discípulo que se recuesta discípulo amado sobre su pecho, entonces es esa imagen, ¿verdad?, de amistad, esa imagen de cercanía, pero también es la imagen que refleja de que este mendigo ahora está celebrando un banquete que en vida no pudo celebrar, ¿sí?, pero que ahora en la muerte es llevado a donde están los justos que por la fe vivirán. Exacto. Esto nos refiere a que si bien este mendigo era una persona que no tenía esperanza en la tierra, económicamente tal vez hablando, pero era un hombre que había creído y que había decidido irse por el lado de la fe, al igual que Abraham. Entonces, esto nos tiene que mostrar de que el elemento siempre va a ser la fe. El elemento que nos va a acercar a Dios es la fe. Y de ahí no nos podemos salir. Y es lo que necesita el hombre para poder ser acercado a Dios, es la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Correcto. Entonces, lo que vemos ahí es a un hombre que ahora disfruta de esos galardones. Y fíjate, Alan, que una vez, Totalmente. y les quería compartir que una vez estudiando también esta parte, porque recordémonos que está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los que creyeron en el antiguo pacto, esa esperanza que tenían en la promesa, y Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron con todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, estudiando un poquito acerca de este tema, porque muchos, incluso hay doctrinas que se fundamentan de algunos lugares intermedios, una especie de un purgatorio, etcétera. No sé si han escuchado de ello, ¿verdad? Entonces, estudiando un poquito de esto, decía que estas personas, porque cuando el Señor Jesucristo murió, dice que y Él resucitó, dice que muchos santos resucitaron también, ¿verdad? Ahora bien, lo que estudié, no tengo la referencia ahorita en este momento, pero dice que estos del antiguo pacto que estaban como en espera de esa promesa de resurrección, porque ellos no podían, obviamente el Señor era la primicia, ¿verdad? Estaban en un estado de espera y luego fueron trasladados a esa promesa, ¿verdad? Ya al paraíso, al cielo, a ese lugar definitivo, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, entonces si yo fallezco hoy, entonces me voy a ir al seno de Abraham. No, ¿verdad? Es que es la figura, digamos, exacto, no tenemos que equivocarnos que el seno de Abraham es una figura de ese banquete que hay de en comunión. el cielo, de comunión. Y segundo, recuérdense que cuando fue la transfiguración en el monte, Jesús estaba ahí y los que se menciona habían ya fallecido. De hecho, Pedro ahí Moisés se pone, y Elías. Pedro se pone vivo y dice, así ya, no sé, Pedro dijo, tal vez me morí, Pedro lo que quería era tener una comunión con ellos, ¿verdad? Pero de una otra manera hubo un reconocimiento. O sea, eso quiere decir que ese elemento de la fe que decís es el elemento clave, tanto en el nuevo como en el antiguo pacto. Dios hace una acción, pero el hombre responde con fe a esa acción. Eso creo yo que es la centralidad de eso y entender. O sea, nosotros cuando morimos vamos a esa perfecta comunión, ¿sí? Y no vamos a ir al seno de Abraham, pues. O sea, claro, esta figura creo que servía porque los judíos la entendían bien. Exacto. ¿Sí? O sea, recuérdese que aquí el contexto es que se está hablando para judíos. Ellos entendieron esto y de hecho algunos fue una aberración, ¿verdad? O sea, sí. Entonces no lo recibieron como tal vez esperaban. Ahora, lo que sí es cierto es que aquí nos pone la perspectiva de que así como hay un cielo real, también hay un infierno real. Hay algunas doctrinas falsas que dicen que no hay infierno. Así es. ¿Sí? Y también dicen que no hay cielo. Porque ellos esperan, dentro de estas doctrinas dicen, no, nosotros vamos a dormir. Pero acá el pasaje nos muestra que
el mendigo no está durmiendo, ni tampoco el rico está durmiendo. Un estado inerte, ¿va? Exacto, No, él no estaba así. y hay una conciencia, o sea, el hombre está preocupado por su familia, pero también reconoce a Lázaro. Hay reconocimiento. Entonces, y sentía físicamente. Eso que decimos nosotros en los momentos en los que estamos en esos momentos de dolor, de que vamos a poder ver a nuestros familiares, es porque nos basamos en estos ejemplos. O sea, hay un reconocimiento, saben quién es. Y eso es algo que a veces llama la atención. Y un regocijo, ¿verdad? Porque imagínate. Un regocijo. Entonces, el hecho tal vez de este mendigo ser de estos descendientes de Abraham, de tener la fe de Abraham, de aferrarse a ese pacto que Dios ha hecho con Abraham y de poder estar gozándose con ese hombre de la fe, ¿sí? El patriarca, en ese banquete, en esa comunión en el cielo, para este mendigo fue un momento glorioso en los que se le olvidó totalmente su sufrimiento en la tierra, como hablamos en los programas anteriores, es el lugar de descanso. Entonces, al final, mis amigos, el punto es que lo que tenemos que lograr nosotros es llegar ahí. O sea, y aquí viene la gran pregunta. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo llego al cielo? ¿Cómo le hago para llegar al cielo? Usted dígame. ¿Cómo Mire, llegar? esto es tan fácil, pero tan difícil a la vez. Es fácil porque solo requiere una respuesta de nosotros, pero es difícil porque de una u otra manera el enemigo se ha encargado de hacer el cielo como un lugar inalcanzable para nosotros y que se hace por merecimientos. ¿Sí? Y eso no es así. La meritocracia. Exacto. Pero son pensamientos que todos en algún momento tenemos. Entonces el primer punto es, ¿cómo llego al cielo? Primero reconociendo que Jesús es el camino. No hay de otra. No hay otro. Dice Jesús en Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí entonces Jesús se presenta como el único camino. ¿Qué necesito yo para ir al cielo? Creer en Cristo Jesús. ¿Y en qué precisamente? Creer en su sacrificio, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros, que aún estando en nuestra condición de pecado, decidió entregar su vida por nosotros y sufrir ese oprobio y presentarse y tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda a través de su muerte en la cruz. Y que su sangre nos limpia de todo pecado y que nos da ese perdón y redención y que los que no teníamos derecho, ahora tenemos el derecho a través de su muerte de poder ser llamados hijos de Dios. Dice que en un tiempo nosotros estábamos enemistados con Dios, separados de Él, pero en Cristo Jesús fuimos reconciliados nuevamente con Dios para poder ahora tener esa comunión con Él. Entonces, cuando entendemos que Jesús es el único camino, es reconocer la obra de Cristo, es reconocer la persona de Jesús, lo que significa Jesús. Y es entonces el punto de entregar nuestra vida a Él. Ahora, no es simplemente reconocerlo y decir, no, yo creo en Jesús. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Sí. Pablo dice en Romanos que no solamente es creerlo con el corazón, sino también confesarlo con nuestra boca. Entonces, por eso es que nosotros practicamos la confesión, de decir, Señor, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Es reconocer la soberanía de Dios, es reconocer el reinado de Cristo sobre mí. Es decir, ya no quiero vivir yo, sino que ahora quiero vivir en Cristo. ¿Sí? Y quiero vivir en esas bendiciones que hay en Cristo ahora para mí. Es aceptar que en Cristo yo puedo tener una nueva vida, que todo lo viejo pasa y que todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Correcto. Y es esa obra que Jesús ha hecho en nosotros. Entonces, ¿qué necesito para entrar al cielo? Creer en esto. Pero también entender que es por gracia, porque así dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está seguro usted a dónde va a ir si muere hoy? ¿Está usted seguro que va al cielo? ¿O tiene usted duda? ¿O tiene usted miedo? Si usted tiene duda, si usted tiene miedo, usted lo que necesita, querido amigo, es
reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Así es. Es reconocer que Él es el único camino al Padre y que Él es el único que lo puede conducir a ese lugar donde el Padre está, a la perfecta comunión con Él. Que es el único que lo puede reconciliar. ¿Por qué? Porque Él se presentó como el Cordero de Dios, el que quita su pecado, mi pecado, y el que pagó la deuda. Entonces, hoy esto es por gracia, para que nadie tenga de qué gloriarse, para que nadie llegue ahí y diga, bueno, allá vengo yo, déjeme entrar porque me lo merezco. Es entender entonces que cuando yo llegue al cielo, mi corazón va a estar agradecido, y cuando yo tenga la oportunidad de estar delante de Dios y delante de Jesús, voy a poder adorarles por gratitud, porque no sería posible estar ahí sin ese sacrificio del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Así es que, mis queridos amigos, ¿qué necesita? Necesita reconocer su vida, de entregar su vida a Cristo y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Esa es la respuesta de cómo podemos llegar al cielo. Ok, gracias. Qué claro esa respuesta. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo, sí. La salvación, la vida eterna, el estar presente en el cielo, todo esto lo obtenemos por la gracia de Dios. No se obtiene por nuestra buena conducta. Es un regalo que Dios nos da, y Jesús dice en la Biblia, nuevamente Jesús les dijo en Juan capítulo 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te invitamos a que anheles estar en el cielo, en la presencia con Él, y mucho mejor estar con tus hijos, estar con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares. Así que el desafío para este día es: ve y comparte el mensaje de salvación a cada uno. Anúnciales con amor que solo en Cristo Jesús hay salvación. Te invitamos también a que tú puedas llevar a los pies del Señor Jesús a tus familiares y que estemos todos juntos gozándonos de esas moradas especiales en el cielo. Así que, amigo, este es el llamado. Estaremos en el cielo todos juntos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa, donde conoceremos qué dice la Biblia.